Gerardo Campos Malagón, juez noveno del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en materia constitucional y amparo por la Barra Nacional de Abogados, maestro en el Sistema Acusatorio y Juicios Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, así como doctor en materia penal por CECIJUC. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha desempeñado como secretario proyectista y secretario de Acuerdos de Primera Instancia. Ha sido docente en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Salesiana y la Universidad Intercontinental, por mencionar algunas. Ha participado como articulista en revistas especializadas en materia penal sobre temas como la presunción de inocencia en el nuevo sistema de justicia penal mexicano y la prisión abierta en el mismo sistema. Como lo comentaba mi buen amigo Cristian, la Ciudad de México siempre se ha distinguido por algo. Me parece, y solamente lo voy a decir a título de me parece, no lo voy a afirmar para que no hiera susceptibilidades de otras entidades federativas, pero los mejores abogados, jueces, ministerios públicos, asesores jurídicos y defensores, así como proyectistas y magistrados, están en esta ciudad. El día de hoy vamos a comenzar a ver algo del juicio oral. Yo le quise intitular una perspectiva de juicio oral solamente para aquellos que ya tenemos algunos ayeres en este procedimiento penal, que recordemos algunos de los institutos que utilizábamos en la universidad, porque pareciera ser que el día de hoy todo es la novedad. Hay que transformar todo, hay que cambiar todo y como se decía en la época de la Revolución Francesa, el ancien régime, debemos de quitarlo y debemos de iniciar con todo nuevo, como si todo volviera a existir y haremos el primer día del año. Y la realidad es que eso resulta ser muy falso. Cuando empezamos en este sistema, todo el mundo nos dijo, es que todo esto es nuevo, todo lo que ustedes conocían ya no existe, así que tienen que volver a estudiar y tienen que aprender nuevas técnicas, nuevas formas, y así nos vendieron una idea que resultó tan poco clara, tan falsa, que con el transcurso del tiempo en estas discusiones académicas, que sí quiero señalar, incluso era de una manera muy chusca, nuestra amiga Dalila decía, oigan, todos tenemos déficit de atención, pero ¿nos podemos poner de acuerdo en algo? Porque de repente hacíamos unas discusiones ahí que todo el mundo terminaba diciendo lo que quería y no llegamos a ningún punto. Y había unidades que teníamos uno y otro, y bueno, imagínense 38 jueces tratándose de poner de acuerdo respecto del mismo punto, con 38 criterios y terminábamos todos sin un solo criterio. Con el transcurso del tiempo fuimos formando, incluso les platico que como anécdota me toca ser facilitador en el Poder Judicial de la Federación, ayudando a los magistrados federales y a los jueces federales, y en una de estas pláticas me decía un magistrado, oiga señor juez, pues es que denos los criterios. Y yo decía, señores magistrados, es que estamos esperando los criterios federales que vayan normando los propios. Uy, señor juez, estamos esperando los suyos. Dije, no hombre, de aquí en lo que llegan allá, señores. Y muchos de los criterios federales, no me lo van a creer, son los criterios que sostuvieron los primeros 38 jueces de la Ciudad de México. Ni siquiera Chihuahua, ni siquiera Nuevo León, Guanajuato, de cual es una entidad federativa que por muchas razones, con mucho amor, aprecio bastante, pues prácticamente de allá es mi familia. Entonces, ni siquiera ellos tenían esos criterios que actualmente sostiene la Ciudad de México. Pero bien, vamos a empezar. Fíjense que quiero empezar con ustedes primero por la teoría del caso. Ustedes saben que en el alegato de apertura, en el juicio oral, lo más importante que debe realizar el Ministerio Público es la teoría del caso, que contiene una hipótesis fáctica, una hipótesis probatoria y una hipótesis de carácter jurídica. Esto es lo más importante, incluso la fáctica, dicen los textos, la fáctica debe de dividirse por enunciados, lo probatorio debe de concretar el hecho, es decir, reconstruir el hecho, y por otra parte concretar el tipo. Y cuando de pronto nos poníamos a analizar todo eso, nos llegábamos a un punto tan sencillo que decíamos, eso es la tipicidad, porque la tipicidad tiene una circunstancia fáctica, un tipo, y en medio de los dos, ¿qué existe? La prueba. Porque la prueba que se recopila contiene un contenido, valga la redundancia, un contenido material que reconstruye el hecho, pero tiene una forma jurídica que deviene del mundo jurídico. Oye Gerardo, es que fíjate que no te entiendo. Si yo en este momento agarrara el Código Nacional en su artículo 261 y me pudiera ponerla a leer y explicarles definitivamente, fíjense que es un dato de prueba, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción. El dato de prueba es contenido material. El dato de prueba es del mundo fáctico. Pero después el párrafo segundo habla de medio de prueba, y el medio de prueba hace referencia ¿a qué? A las formalidades
procedimentales. Y cuando ve el último párrafo que habla de la prueba, dice que la prueba se refiere a cualquier circunstancia que pueda ser verdadera, falsa o probable, que ingresando al proceso conforme a los medios de prueba sirve al tribunal de enjuiciamiento para resolver un asunto sometido a su consideración. Gerardo, es que no te entiendo eso. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Una persona va caminando aquí por la calle. Desgraciadamente va cruzando la calle, pasa un microbús y lo atropella. Esta persona de la que estamos platicando viene con, como todo abogado, Salvatore Ferragamo zapatos, plumas Montblanc, cinturón Montblanc, reloj Montblanc si les gusta, Giorgio Armani, etcétera, una playa de como todos los abogados que están presentes el día de hoy así. Y entonces me queda claro que esta persona ha fallecido a consecuencia del atropello sufrido. Sin embargo, ¿cuántas veces ustedes han visto que en un homicidio culposo, como es el ejemplo, se haya practicado la opinión técnica en materia de evaluación respecto de los zapatos, el cinturón, las plumas, el reloj o demás? La respuesta es ninguna, doctor. Oiga, ¿y por qué no? Y esto es una de las grandes discusiones que sostuvimos un día mi gran amigo y yo, porque los hechos materia de las conductas delictivas son hechos institucionales. ¿A qué me refiero con esto? No todo hecho concreta un tipo, solamente los hechos que se refieren al tipo penal propuesto. No te entiendo, Gerardo, vamos a la práctica, que es lo que a nosotros nos gusta usualmente. Como en el sistema anterior y el actual, siempre que se inicie una carpeta de investigación, antes de averiguación previa, lo primero que había era un acuerdo de inicio. Este acuerdo de inicio decía que se iniciara la averiguación previa, sistema anterior a la carpeta de investigación, antes por el cuerpo del delito, ahora por el hecho que la ley señala, y el Ministerio Público inmediatamente lo calificaba y ordenaba: practíquense todos los actos de investigación ahora que resulten necesarios para esclarecer el hecho. Y la pregunta es, si es el primer acto de investigación, ¿por qué lo está calificando jurídicamente? ¿Por qué está ya diciendo se trata de homicidio culposo? La respuesta es muy sencilla. Como todo buen abogado, como todo buen científico del derecho, cuando al Ministerio Público llegan y le platican qué es lo que ha ocurrido, lo primero que se imagina es una hipótesis de trabajo. ¿Y la hipótesis de trabajo cómo se llama? ¿Qué es quien dirige los actos de investigación? Se llama tipo penal. Al saber que una persona fue atropellada en estas condiciones, dice: al que prive de la vida a otro. ¿Qué es lo que ordena? Los actos necesarios, primero para decir, ¿esta persona estaba viva? No lo sabemos, tráiganse a los testigos de identidad. Segunda, tráiganse el acta médica para que veamos al exterior las lesiones que presentan, si son antemortem o postmortem. Tráiganse al protocolo de necropsia, tráiganse al criminalista. Hay testigos de los hechos, a ver cómo fue el hecho. Oiga, y los zapatos Salvatore Ferragamo y demás no concretan el tipo, porque el tipo penal es al que prive de la vida a otro. El medio de convicción, la prueba o medio de convicción, ¿qué concreta del tipo? Nada, doctor, porque el que traiga Salvatore Ferragamo, pues no significa que vaya a concretar el privar de la vida a otro. Oiga, doctor, lo que nos trata de dar a entender en este momento entonces es que el tipo penal es quien rige los actos de investigación de la gente del Ministerio Público, y la respuesta es sí. No, doctor, pero mire, usted empezó diciendo de la teoría del caso. Sí, nada más que el tipo penal es la norma jurídico-penal y el tipo penal es del mundo del deber ser, porque es una norma jurídica. Y si es una norma jurídica, que esa no es la hipótesis jurídica de la teoría del caso. Doctor, no le entiendo. Claro, si tuviéramos otra vez el código y viéramos el artículo 141 después de las 3 fracciones que marca ahí, que son las formas de conducción, veríamos que el Ministerio Público en la clasificación jurídica debe de precisar los elementos del tipo penal de que se trate. Entonces, doctor, como que esto que me dijeron que no existía la teoría del caso es un poquito falso, porque antes no le llamaba teoría del caso. ¿Cómo le llamaba? Tipicidad. La tipicidad es la concreción unívoca a uno entre los particulares elementos de la conducta con la descripción legal. ¿Y cómo se reconstruye esta conducta? Con la prueba, porque la prueba tiene un contenido material que es la que me permite reconstruir el hecho. ¿Y la prueba para qué sirve? Para concretar una parte del tipo. Cada prueba concreta una parte del tipo. Oye, Gerardo, pero eso es muy delicado decirlo. No, no es delicado. Tan es así que fíjense cómo nos vieron la cara en un momento determinado, y por eso siempre les he dicho a mis amigos, sobre todo ustedes como yo, que ya tenemos algunos ayeres en el derecho penal, que tal vez sepamos más del derecho penal de lo que nosotros realmente quisiéramos saber, o tal vez sabemos más del nuevo sistema de justicia penal de lo que nos han dicho que sabemos. Porque si yo referencio esto que les estoy diciendo, les apuesto que esto lo vieron en el 3er semestre de la licenciatura. Entonces no es nuevo.
Todavía para que ustedes me vayan creyendo un poco, porque esto fue muy criticado, incluso de los primeros que empezamos a hacer los autos de vinculación a proceso con base en estas estructuras, hubo compañeros jueces que de plano a la yugular se nos fueron. Hubo compañeros que dijeron, bueno, puede ser que sí, y hubo compañeros que dijeron, yo estoy de acuerdo. Tiempo después salió una tesis por ahí de Quintana Roo que dijo, por supuesto, que puede analizarles los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Claro, después salió una contradicción de tesis que dijo, bueno, es que no lo requiere el 316. Claro, pero ¿qué creen? El 406 en su penúltimo párrafo dice que en un fallo condenatorio deberán de analizarse, escuchen, los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Si recuerdo, solamente recuérdenme, ¿que no así analizábamos antes el delito? Con objetivos, subjetivos y normativos. Pero además hubo dos maneras de interpretación. Recuerdo que en 93 a 1999 ocurrió una reforma que hablábamos de los elementos del tipo. Este 406 dice, en todo fallo condenatorio, en toda sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento analizará los elementos objetivos, subjetivos y normativos, así como los elementos del tipo penal de que se trate, precisando si el tipo se realizó de forma consumada o tentada, las formas de autoría y participación y el dolo y la culpa. Caray, ¿me están diciendo que en el 406 están las dos maneras de interpretación que siempre lo hemos hecho? Con elementos objetivos, subjetivos y normativos, pero aparte con elementos del tipo. Pero todavía voy más para allá, porque tal vez, y solo tal vez en esta pequeña introducción que voy a profundizar, tal vez ustedes están encontrando cosas que digan, híjole, Gerardo, puedes estar muy loco, y sí lo estoy, pero la ley me da la razón y eso lo van a poder leer ustedes, para que después vayan a sus casas y vean que efectivamente conocen más del nuevo sistema de justicia penal de lo que ustedes realmente creen. Prosigo. Hasta donde me acuerde, el delito tiene unos elementos positivos, y eso lo decía Castellanos Tena, Malo Camacho y muchos otros autores, y hay elementos negativos, ¿no? La atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad, y son los elementos negativos. El último párrafo del 406 es genial porque dice que la autoridad judicial examinará que no se encuentre acreditada una causa de atipicidad. Está precedido por un no, un negativo. Si la atipicidad es un elemento negativo y le precede un negativo, negativo y negativo da positivo. Entonces me está diciendo que yo como juez de tribunal de enjuiciamiento debo de verificar que exista la tipicidad. Dice que debo de verificar que no haya causas de justificación. Entonces, si no hay causas de justificación, esas son causas de antijuricidad. Que no se verifiquen las causas de inculpabilidad. Entonces tengo que verificar que exista la culpabilidad, hasta donde me acuerdo. Si es objetivo, subjetivo, normativo y elementos del tipo, creo que eso antes yo le denominaba conducta. Y de la conducta seguía la tipicidad, y después la antijuricidad, y después la culpabilidad, y creo que a eso se llama delito. Y todavía va peor, porque el 408 dice que antes de analizar la individualización de sanción y la reparación del daño, debemos de verificar que se encuentre satisfecha la responsabilidad. Entonces quiero entender, para un fallo condenatorio analizo delito y responsabilidad, y solo si hay delito y responsabilidad analizo la individualización de las sanciones y la reparación del daño. Si esto resulta ser cierto, creo que les acabo de decir el tercer semestre de la licenciatura de Derecho que ustedes y yo llevamos, porque esa es su estructura. Todavía voy más para allá. El 401, después de las 3 fracciones del contenido del fallo condenatorio, dice textualmente que si el fallo resulta ser condenatorio, dentro de los 5 días siguientes se señalará una audiencia de la individualización de sanción y reparación del daño. Y siempre la pregunta que les hago a todos mis amigos como ustedes es, ¿qué creen que se analiza en la primera audiencia? Porque en la primera audiencia depende el fallo condenatorio o absolutorio. Solo si es condenatorio hacemos la individualización de sanción y reparación del daño. ¿Qué analizaremos en la primera? Pues doctor, la punibilidad es una consecuencia de que exista el delito y la responsabilidad, porque solo si hay delito y responsabilidad habrá lugar ¿a qué? A punibilidad. ¿Me están diciendo que esa es la estructura de la etapa de juicio oral y por eso está dividido en 2 audiencias? En la primera se analiza el delito y la responsabilidad y en la segunda la punibilidad. Bueno, si es cierto eso, entonces lo primero que me pregunto es, oiga doctor, pero usted dijo que la teoría del caso, y la teoría del caso es con lo que se hace la tipicidad. Oiga, entonces basadas en esas pequeñas estructuras, lo que usted me está diciendo es que la etapa de juicio
Prácticamente lo que está analizando es la teoría del delito, la responsabilidad y en su momento lo que es la teoría de la pena. La respuesta es sí, y todavía para los que les gusta la teoría, porque este sistema no es para prácticos o teóricos, es para teóricos prácticos. ¿Por qué lo digo esto? Fíjense nada más qué preciosidad del nuevo sistema de justicia penal, y por eso hay otra tesis que dice textualmente que el auto de vinculación por muchas circunstancias se parece por mucho a esta teoría del causalismo. Y dice solamente se parece, porque cuando yo hablo de la probabilidad en su comisión o participación, ¿qué creen que deba de estudiarse en la probabilidad en su comisión o participación? Doctor, si habla usted de participación, las formas de autoría y participación, y si habla de comisión, el dolo y la culpa. ¿Me están diciendo entonces que en la probabilidad en su comisión o participación lo que se analizan son los elementos subjetivos? ¿Qué se analizará en el hecho que la ley señala como delito? Doctor, si usted revisa el 317 en su fracción tercera, se analizan las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución del hecho. Y esas circunstancias eran las que antes yo decía que las apreciaba a través de los. ¿Me están diciendo entonces que en el hecho que la ley señala como delito analizo el objetivo, mientras que en la probabilidad de su comisión o participación lo subjetivo? Que por mucho el auto de vinculación se refiere a esa teoría vieja que vimos en la licenciatura que nadie quiere utilizar, que se llamaba causalismo. Oiga, pero ¿por qué nos dice eso? Porque cuando yo les dije del fallo condenatorio, la sentencia condenatoria, les dije objetivos, subjetivos o normativos. Quiere decir que en la responsabilidad no analizo el elemento subjetivo. ¿Qué analizo? La responsabilidad. ¿Y dónde analiza lo subjetivo? En la conducta. Tan es así que el tipo penal dice las formas de autoría y participación, precisar si fue doloso o culposo. Me están diciendo que por muchos, o lo dije que por muchos se parece esta teoría a la de la acción final, que es la que analizaba los elementos subjetivos a nivel conducta. Si eso resulta ser cierto, entonces acabamos de pasar la primer parte. ¿Cuál es, doctor? Siempre les digo que en mis pláticas o en mis primeras clases, la primera parte de la plática se llama plática de confianza. Confíe en usted y quiérase mucho. ¿Y por qué, doctor? Porque basado precisamente en esta pequeña y breve explicación, ustedes fácilmente podrían decir, oiga, y entonces los libros de Castellanos, Tena, Malo Camacho y todos esos que tengo abandonados, ¿los debo de desempolvar? Y la respuesta es, pues, sáquelos por favor, porque tal vez eso le esté diciendo el código. Oiga, y entonces ya tengo una punta, ya tengo una guía para saber qué es lo que está ocurriendo en un juicio. Mire, todavía le va más porque yo sé que a ustedes les gusta escuchar las palabras nuevas. Las estrategias de la defensa son de dos estilos. Puede haber una tercera, como alguna vez me corrigió mi amiga Cari, que tiene toda la razón. Puede ser activa, pasiva o mixta. Esa fue la última que me corrigió Cari y dije, pensándolo bien, tiene razón, ya después de una reflexión, como dirá nuestra corte, en una nueva reflexión, tiene toda la razón. Estrategia pasiva. En la estrategia pasiva recuerden los postulados. La defensa se queda callada, no dice algo al respecto y solamente es hasta el final donde sacará en qué consistió su estrategia. Perdón, a eso le llamábamos antes atipicidad. El 99.99% de los asuntos del sistema anterior que salía o que se emitía una sentencia de carácter absolutoria era por una causa de atipicidad. Y las causas de atipicidad, usualmente, por eso dije lo que Cari me dijo es cierto, usualmente las causas de atipicidad no se aprueban, se argumentan. Las que se prueban son las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, o las de inculpabilidad, ¿cierto o no? Si yo voy por una causa de atipicidad, yo como defensor ¿tengo que estar probando mi causa de atipicidad o ya desde que analizo la carpeta de investigación me percato que el Ministerio Público no podrá concretar el tipo o el hecho no podrá subsumirse en el tipo y me quedo totalmente callado durante todo el proceso? Es más, esto es algo que no hacen todavía los defensores porque, bueno, vamos paulatinamente aprendiendo. ¿Qué es? Ni contrainterrogar. Porque si yo ya me percaté de lo que está en la carpeta de investigación y me percato que con esto el Ministerio Público jamás va a concretar el tipo penal, ¿qué le interrogo, contrainterrogo a los testigos del MP? Si la información que van a dar, yo sé desde un principio que no concreta el tipo. La regla entonces tendría no contrainterrogar. Oiga, ¿y por qué dice la regla? Por lo menos en el Tribunal de Enjuiciamiento del Sur, en donde su servidor se encuentra, les puedo decir que del 100% de fallos absolutorios, sentencias absolutorias, el 99.99% son causas de atipicidad. Si son causas de atipicidad, la consecuencia es que cuando yo me percato que no se concreta el tipo como defensor, ¿qué tendría que hacer? Guardar silencio y no contrainterrogar. Doctor, pero en la vida real díganos qué pasa, siempre contrainterrogan.
Oye, ¿por qué siempre contrainterrogan? ¿Por qué nunca se dan cuenta que no concreta el tipo la propuesta de la gente del Ministerio Público? Es más, aunque por mucho Radbruch, el mismo Tarufo, digan que esto es una percepción falsa y que no debería de ser, les voy a decir qué es lo que ocurre usualmente en la mente de su servidor y de mis 3 compañeros del tribunal. Llega el auto de apertura a juicio oral, leemos el hecho, vemos la calificación jurídica y muchas veces desde la lectura del hecho y la calificación jurídica sabemos algo, que es un fallo absolutorio. Porque ese hecho jamás va a concretar esa descripción legal. Porque ese hecho está diciendo exactamente lo contrario que va a pretender probar el Ministerio Público. Oiga, entonces ustedes ya lo saben desde un principio. No, no es que lo sepa, es que la pura descripción del hecho a mí me lleva inmediatamente a establecer que nunca se va a concretar ese tipo. Ejemplo, tentativa de homicidio con dolo eventual. Ah, ¿cómo no, doctor? Pues puede haber una tentativa de homicidio con dolo eventual, sí, nada más que el dolo eventual requiere que el sujeto prevea como posible el resultado y acepte el resultado producido, es decir, que cuando comienza la acción no busca un resultado en concreto, acepta cualquiera que se pueda producir, ¿cierto o no? Mientras que en la tentativa de homicidio, ¿qué se requiere? Que el sujeto, desde que realice el acto ejecutivo, ya tenga la finalidad determinada de la conducta que va a desplegar, nada más que ésta no se produzca por causa ajena a la voluntad del sujeto. Son normas contradictorias. Solamente hay un solo caso en donde podría darse esta circunstancia. ¿Cuál es? Cuando se trata de petardos, bombas Molotov preparadas ex profeso para lanzárselas a grupos de policías, porque ya sabes que por el instrumento lesivo que vas a utilizar, cuando menos uno vas a matar o lesionar, pero eso lo sabes desde un principio. Pero si ustedes me llevan con una tentativa de homicidio, con un dolo eventual, que no es ninguna de estas hipótesis, lo primero que les voy a decir es, tenemos un problema, Houston. ¿Por qué, doctor? Por una sencilla razón, porque el Ministerio Público se enfrascó tanto en la tentativa de homicidio que jamás va a hacer una reclasificación para lesiones. Y el problema que no lo haga es que, ¿qué creen? Que va a interrogar a sus peritos nada más a si era factible o posible que esa conducta le produjera la muerte a la persona. Y para reclasificarlo a lesiones, tendrían que dar la clasificación jurídica de lesiones. Pero como están enfrascados con la tentativa, ¿qué creen que es lo único que no le preguntan? La clasificación de esas lesiones, porque dicen, pues viene por tentativa. Y tú sabes que es un fallo absolutorio. Pero bueno, no se preocupen, de eso se encarga la defensa, porque como tampoco sabe qué está buscando, quien le pregunta cómo se pueden clasificar las lesiones es la defensa al perito del Ministerio Público, y con eso se encuentra concretado el de lesiones. Que ahí vamos a entrar también a otra circunstancia que ha sido de muchos comentarios aquí en el tribunal, sobre todo con nuestros revisores, la reclasificación de las conductas delictivas en términos del 398. Pero bueno, sigamos. ¿Queda entonces claro que sabemos un poquito más del nuevo sistema de justicia penal? Que debemos de tener un poquito más de confianza. Cuando les comentaba esta circunstancia de que me tocó ser facilitador de los señores magistrados, una cosa que sí les puedo decir, no es que los señores magistrados no supieran, lo que ocurre es que tenían desconfianza en sus conocimientos. Para que ustedes todavía me crean, fíjense lo que dice el artículo 348 del Código Nacional. ¿Qué dice, doctor? La etapa de juicio oral es donde se deciden las cuestiones esenciales del proceso. Si yo hablo de una cuestión esencial del proceso, me preguntaría, porque no me lo dice el artículo, ¿qué será lo esencial del proceso? Y la respuesta es, me voy a la teoría del delito y pregunto, el delito, la responsabilidad y la pena, ¿cuál de estos 3 serán los esenciales? Doctor, los 2 primeros, porque la tercera es una consecuencia, ¿cierto o no? Pues no lo dijo el 401, que dijo solamente en el caso que haya un fallo condenatorio habrá lugar a la audiencia de individualización de sanción y reparación del daño. Oiga, ¿cuándo va a haber un fallo absolutorio? Causas de tipicidad, causas de inculpabilidad, causas de justificación, claro, estas primero que las otras, o ausencia de responsabilidad. Oiga, por eso el 405 lo receta como es el 29 del Código Penal para la Ciudad de México. Ajá. O sea, me está diciendo usted que cuando llego a la etapa de juicio oral no solamente debo de conocer el proceso, debo de conocer también el tipo, es decir, su estructura, para poder ver cómo se concreta y muy especialmente tener el contenido esencial del medio de convicción. Sí, pero a ver, no le entiendo esa última parte y vamos a comenzar con esto, una parte que resulta ser simpática y complicada. La única audiencia que es diferente a todas las demás es la de juicio. ¿Por qué, doctor? Porque en todas las audiencias hay una apertura y hay un cierre. En la de juicio hay 2 aperturas y hay 2 cierres. Se abre la audiencia, se cierra la audiencia, se abre el debate, se cierra el debate. Es decir, en la etapa de juicio hay apertura de la audiencia, apertura del debate, cierre del debate y cierre de la audiencia. Mientras que todas las demás solamente hay uno.
En las otras audiencias, cuando entra el juez, inmediatamente ya fue presentado por el encargado o encargada de sala. El juez toma asiento y abre la audiencia diciendo con los datos y abre la audiencia. En la de juicio no, pues el 391 dice que el juez que presida la audiencia deberá de presentar y constatar que se encuentre el tribunal de enjuiciamiento sí que es colegiado. O sea, ¿cómo? ¿El presidente del tribunal presenta a los otros dos jueces? La respuesta es sí. Pero después debe de constatar que las partes procesales estén presentes. Si le pregunta a la encargada de sala, oiga, ¿están presentes? Sí, que estén presentes testigos, peritos, intérpretes o traductores o facilitadores, tenemos que agregar ahí. Si se encuentra preparada la sala para alguna evidencia material o alguna proyección, y ya después de todas estas preguntas se declara abierta la audiencia. Oiga, y la primera parte, ¿qué es? Se llama validación. Y lo más interesante, y es algo que resulta ser chusco, es que el 354 del Código Nacional dice que el juez presidente puede imponer las correcciones que consideren necesarias, y lo mismo dice el 355, pero también a sus compañeros jueces, Entonces, es algo chusco porque, bueno, se supone que somos un cuerpo colegiado, pero bueno, así lo dice el código, ¿no? Una vez que se da esto, muchachos, ya es cuando empiezan las partes que le llaman a identificarse. Y esta identificación es muy sencilla, y aquí sí les voy a recomendar algo. Hay muchos usos, hay muchas costumbres, hay muchas cosas, pero sí es cierto que como ustedes hablan, como ustedes se comportan, crean una convicción en los tribunales de enjuiciamiento. ¿Cuál es, doctor? El amigo que ya ha leído por lo menos el artículo 54, es decir, los primeros 60 artículos del código, sabe que todos los datos de identificación no son para el tribunal. ¿Por qué, doctor? Porque los datos de identificación son para eventualmente ¿qué? Que sea notificado por parte de los intervinientes. Sin embargo, aquí por eso dije hay tantos usos y costumbres que salieron tesis que el tribunal de enjuiciamiento tiene que verificar la cédula profesional, que tiene que verificar el domicilio, que tiene que verificar esto. No, pues mejor los invito a tomar un café, ¿no? Y salimos, porque si de por sí las audiencias de tribunal de enjuiciamiento se vuelven largas, y ahorita vamos a ver cuáles son los defectos de estas, entonces imagínense pidiendo los datos de identificación que le corresponden a la unidad de gestión judicial recabarlos, porque a ellos les corresponde notificar a las personas que son las partes procesales, pues cuántas horas nos vamos a tener en eso. Esos datos técnicamente no nos corresponden, pero bueno, hay tesis al respecto, porque si van algún día al tribunal no vayan a decir, el doctor Malagón en una conferencia dijo que así no se hacía. Bueno, hay tesis que dicen que sí se tiene que hacer así, entonces ya llámenle usos y costumbres judiciales, ya empezamos con eso. Pero bueno, sigamos. Una vez que se da eso, muchachos, fíjense que es algo que hemos sido ampliamente criticados, ya damos el tema. ¿Y por qué el tema? En la audiencia de juicio son las cuestiones esenciales del proceso. El que conoce ya, como ustedes lo han escuchado, en la audiencia de juicio vemos delito y responsabilidad. Oiga, ¿pero qué en la audiencia de individualización? A ver, no. La audiencia de individualización no es propiamente la audiencia del debate, es la audiencia de individualización. Oiga, ¿por qué, doctor? Porque cuando lean ustedes el 409 se van a dar cuenta de algo. En la audiencia de individualización no necesariamente se abre debate, me refiero a alegatos de apertura. Pues dice directamente los alegatos de clausura. Oiga, ¿por qué, doctor? Espérame, es que ya no le entendí. En la audiencia de juicio siempre hay alegatos de apertura. En la audiencia de individualización no necesariamente. El alegato de apertura, ¿qué es? La promesa probatoria de que ustedes van a probar algo. Y en la audiencia de individualización no necesariamente van a prometer algo. Y póngame un ejemplo. Cuando ustedes en un homicidio se van a los mínimos establecidos en la ley federal del trabajo, ¿qué van a probar? Si van a los mínimos señalados en la ley. Nada. Y si no van a probar algo al respecto, ¿cuál alegato de apertura? ¿Se van directo a qué? Al alegato de clausura. Y así lo va a decir el 409. Por eso dije, hay que hacer una diferencia. Aunque toda la etapa se llama de juicio, la forma de comportarse en la de debate que en la de individualización no va a ser lo mismo, va a depender. ¿Sí me explico hasta ahí? Sigamos. Les damos el tema y es para esto. Después, ¿qué es lo que viene? Bueno, se los doy a grosso modo. Se pregunta a las partes procesales si se encuentran disponibles sus medios de convicción, y aquí es una decisión muy de carácter estratégica, sobre todo ministerios públicos, abogados, defensores. Ustedes van a ser en este pequeño ejemplo los jueces. Yo soy el Ministerio Público. Ministerio Público, ¿se encuentran disponibles los órganos de prueba? Sí, señor juez. Yo veo el auto de apertura, ustedes lo tienen. Trae 20 órganos de prueba, entre testigos y peritos.
¿Cuánto se va a tardar el Ministerio Público en desahogar esos 20 órganos de prueba? ¿Ustedes lo saben? No, ¿verdad? Y si no lo saben, ¿quién lo sabe? El que tiene la carpeta. Cuando el tribunal les pregunta si se encuentran disponibles sus órganos de prueba, les está diciendo, señores, ¿cuántos quieren desahogar y cuándo? Escojan, por favor. Oiga, ¿y por qué escojan? Porque yo no sé sus órganos de prueba ni cuánto se van a tardar. Sí, señor, se encuentran disponibles. Yo les doy las jornadas procesales después y les digo las horas de trabajo del tribunal. ¿Quién escoge en esas 6, 5, 4, 3 o las horas que les den? ¿Quién escoge qué órganos y cuántos van a llevar? No es el tribunal, son ustedes. ¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes no lo dicen, entonces el tribunal se los impone. Porque ustedes no lo dijeron y yo tengo que desahogar todas las otras audiencias que voy teniendo y ustedes no lo han escogido. ¿Me da su orden de producción, por favor? Sí, cómo no. Como 1, eso es usual del Ministerio Público. Como 1, el 2, el 3, el 3, 4, ya que terminamos de palomear los 22 órganos de prueba, la pregunta es, ¿y cuántos quiere desahogar hoy? Si no lo dijo. Yo no sé. Entonces digo, a ver, tenemos de 9 a 12, tenemos 3 horas, meta a los 22 a la sala de testigos. Hay que se esperen a ver cuánto vamos a terminar. Y ese es un problema que para ustedes yo sé que resulta ser intrascendente, pero imagínense una persona que va como testigo, que va al día y que pidió permiso laboral para efecto de ir a esa audiencia para que a las 12 o a las 3 de la tarde le diga, oiga señor, ¿qué cree que el día de hoy no se va a desahogar? Viene mañana. Se dije, ¿cómo cree? Pues me van a dar permiso. Pero además, yo soy la víctima y no me desahogaron. Pues es que el Ministerio Público lo mandó como el número 3 del desahogo. Pero yo no puedo venir mañana porque mire, voy al día, pierdo dinero, voy a perder mi trabajo, ¿sabe qué? No vengo. Y después sale el tribunal diciendo, en términos del artículo 91, párrafo 3 y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el Ministerio Público no presentó a sus órganos de prueba para esta audiencia, se le tiene por desistido desde este momento, a menos que justifique dentro de las 24 horas siguientes el motivo de la inasistencia. ¿Ustedes creen que aquella persona que perdió todo el día, que lo tuvieron ahí en la sala por la falta de administración del Ministerio Público de saber cuánto tiempo iba a llevar, ¿ustedes creen que le va a contestar el teléfono diciendo, ¿quiere que le mande el que no me dieron permiso laboral? Es decir, no, hombre, este está loco. Y después, es que el fallo fue absolutorio porque no vino la víctima. La impunidad se está dando. Señores, es que el diseño administrativo del sistema les está permitiendo a ustedes establecer a quiénes quieren llevar y cómo los quieren llevar y cuándo, no a mí como tribunal. Oiga, doctor, entonces eso lo puedo hacer. De hecho, esa es su obligación hacerlo, tanto del Ministerio Público como la defensa. Voy al absurdo. La defensa, en ocasiones, el MP lleva 22 órganos de prueba y la defensa lleva los 15 que ofreció. Yo creo que solamente una persona que no se encuentra de acuerdo en sus facultades mentales va a pensar que en un día con 3 horas se van a desahogar 22 órganos de prueba, Pero la defensa termina llevando los suyos. Oiga, doctor, es que en ocasiones los tribunales de enjuiciamiento así no los exigen. A veces es por tratar de dar celeridad a la audiencia, pero sí que quedó claro, la gran mayoría de fallos absolutorios que se dan es porque las víctimas no van, y las víctimas no van porque están hartas. Después de 8, 10, 12 meses de que los traen dando vueltas, ya no van a ir otra vez para quedarse 6 horas sentados y dicen, a ver, yo ya recuperé mi objeto, a mí ya me entregaron mis cosas, a mí ya esto, váyanse al diablo. Así tan sencillo. En ocasiones el Ministerio Público, se los juro, porque nos han dicho en audiencia, su señoría, es que hemos hecho cuanto más hemos podido para tal. Incluso quiero decirle que el día de ayer yo me presenté a la casa de los testigos de los hechos. ¿Y qué pasó, Ministerio Público? Me echaron los perros, literal. Salí de la Jusco corriendo, doctor, pues me echaron los perros y me tuve que subir a mi carro. Los perros hasta me mordieron el traje y me lo rompieron. Sí, pues porque las personas están hartas. De por sí el Ministerio Público, y digo de por sí porque vuelvo a decir es un diseño administrativo, cuando pide 6 meses de investigación complementaria, imagínense, la persona 6 meses que no sabe nada, porque no le van a estar hablando al MP diciendo su asunto va caminando y vamos desarrollando lo siguiente. El día que un Ministerio Público tenga la posibilidad de hacer eso, me lo presentan por favor, porque tiene tanta carga de trabajo que no lo puede hacer, y no es porque no quiera, es porque es imposible hacer. Si le dan 1000 carpetas, nada más hablándole en todo el día, se acabó el crédito del celular y todo lo demás. Oiga, entonces, ¿qué quiere decir? Entre más plazo de cierre de investigación pidan, más pierden a las víctimas. Entre más las pierdan, menos van a ir. Entre menos vayan, más fallos absolutorios hay. Y después terminan diciendo incorrectamente algún medio de comunicación, la puerta giratoria del nuevo sistema de justicia penal.
Pues no, lo que pasa es que no se administró correctamente los recursos que se tienen para tal efecto. Pero bueno, entremos a lo que más les gusta a ustedes. Una vez que hacemos todo esto, se da ya los incidentes, ahorita voy a hablar de ellos, se dan las incidencias, después se da específicamente la unión o separación del debate, y aquí, ojo, aquí sí quiero nada más señalarlo, el Código Nacional no habla de unión de debate, ¿eh? El 393 nada más habla de separación de debate único. Oiga, doctor, pero yo he escuchado que el Tribunal de Enjuiciamiento, sobre todo aquellos 3 locos del Reclusorio Sur, a cada ratito hacen unión de debate. Sí, pero lo hacemos por otra circunstancia, no por el 393, sino por el principio de indivisibilidad de la continencia de la causa, porque ahorita tenemos un problema de distribución de cargas de trabajo que es un poco complicado. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, tenemos acuerdos por parte de nuestro Consejo de la Judicatura donde dice que todas aquellas mujeres que se encuentren relacionadas por un hecho estarán en la unidad de gestión judicial número 11 y esa unidad de gestión judicial dependerá del Tribunal de Enjuiciamiento del Reclusorio Sur, efectivamente, pero cuando en un delito hay hombre y mujer, resulta que al hombre lo mandan a la 10, a la 6 o a la 2 y a la mujer no la mandan a nosotros. Y está dándose casos en donde el tribunal de la 6, la 10 o del que quieran dicta fallo absolutorio y nosotros condenatorio por los mismos hechos. Y no es por forma de intervención, es porque hay o no hay delito. Oiga, doctor, entonces se están dando sentencias contradictorias por las cargas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque como no hay un control en este sentido, llega un momento en que de repente, por ejemplo, van hombre y mujer y resulta que por azares del destino se quedaron en el oriente, la mujer interpone el amparo y entonces al hombre lo mandan a tribunal de enjuiciamiento, pero como es hombre y está en el oriente, que se vaya al de la 2, que se vaya al de la 6 o que se vaya al de la 10. Oiga, pero la mujer se suspendió porque pues la intermedia no pasó y todo eso, que se resuelve el amparo. Ah, ya se resolvió, mándensela al de la 10, mándensela al de la 12, perdón, al de la 7 del Reclusorio Sur. Llega con nosotros y decimos, oye, pero que no hay un sujeto allá que también lo están procesando así. Pídanle por favor informe para ver cómo quedó, que fue fallo absolutorio, y dice el defensor, ¿hay absolutorio? Aquí también por favor. Pero ese no es solo un problema, defensores, pudo haber sido el fallo absolutorio porque el Ministerio Público no haya aportado la información suficiente y el Tribunal de Enjuiciamiento en términos del 402, cuando le dicen que se equivocó o que le faltó, pues le esté dando la respuesta para que acuse bien a la mujer, ¿no? Para que fíjense qué falta de seguridad y certeza jurídica, y en estas condiciones estamos, ¿eh? Y no solamente es el problema con el oriente, con el norte, ellos tienen el mismo problema con nosotros. Pero bueno, sigamos. Cuando llegamos al debate, se abre el debate. Cuando abrimos el debate, se supone que el Ministerio Público tiene que hacer lo siguiente. Oiga, ¿qué doctor tiene que hacer? Pues hacer una promesa probatoria que nos va a probar un hecho y que va a concretar un tipo y que con los medios de convicción, medios de prueba, lo va a hacer. Y es una promesa simple y sencilla. La asesoría jurídica usualmente se une al Ministerio Público. Y digo usualmente porque también los hay aventurados. El peor enemigo de un Ministerio Público no se llama defensor, señores, se llama asesor jurídico. Es el que más le pega al Ministerio. Se los juro, ustedes revisen, pregúntenle a cualquier juez que quieran, el peor enemigo del Ministerio Público es el asesor. Y más, con todo el respeto, cuando el asesor no tiene las bases esenciales del sistema. En un asunto, por ejemplo, el Ministerio Público propone un homicidio en riña y el asesor dice, pues para mí es homicidio calificado. Y así hizo sus alegatos de clausura. Y entonces imagínense la carita del triste, pobre y abnegado juez relator del Tribunal de Enjuiciamiento, o sea, su servidor, tenerle que decir a las víctimas indirectas que lo que proponía su asesor jurídico se encontraba fuera de contexto. Primero, porque el 398 no permite que le haga una reclasificación. Segundo, porque el 173 apartado B, fracción 18 de la Ley de Amparo tampoco se lo permite. Y tercero, porque no es posible que con las mismas pruebas traten de acreditar un homicidio en riña y un homicidio calificado. El asesor jurídico está pidiendo la duda razonable y con ello, ¿qué? La absolución. Oiga, entonces el asesor jurídico le estaba pidiendo la absolución al tribunal, según él estaba acusando, pero como eran hechos las mismas pruebas por distintas calificaciones legales y se modificaba el hecho, él estaba pidiendo un fallo absolutorio. Gracias a Dios que estos numerales que les dije no se lo permiten, porque si no, estuviera absuelto. Oiga, entonces se la pasa pegándole al MP, sobre todo los públicos, ¿eh? Alguien les dijo a los asesores jurídicos públicos que son ministerios públicos en chiquito.
y lo que se la pasan pegándole todo al Ministerio Público. A veces que uno en la audiencia dice, pobre Ministerio Público, su peor enemigo es el asesor, y el defensor algo que decir, nada, no, si están peleando, ¿yo por qué? Usted sigámosle, señor juez. Digo, mi amigo no me dejara mentir, mi amiga Karim y Pepe Aviña, que lo vi por allá afuera, no me dejara mentir, pero eso resulta ser cierto. Irving también. Se van a dar cuenta que se supone que estos van en el ala de la acusación. Fíjense, el asesor debería seguir al MP, pero después viene lo interesante. ¿Y cuál será la estrategia de la litigación de la defensa? Es tan simple y sencillo, pero nunca lo hacen. La defensa está obligada a decir en qué consistió su defensa, hasta dónde, hasta el alegato de clausura, no en el alegato de apertura. No entiendo, doctor, basta con que la defensa, estrategia de litigación o alegato de apertura, en este caso, su señoría, estrategia pasiva, al buen entendedor se llama atipicidad, punto. Y con ello está satisfecha la contradicción, porque si dice estrategia pasiva, ¿es cuánto, su señoría? El que sabe de este sistema ya sabe que va por una causa de atipicidad, no está obligado a decirte en qué. En el alegato de clausura te va a decir fue una causa de atipicidad y consistió en lo siguiente. ¿Por qué no está obligado a decir qué? Primero, porque sería tanto como obligarlo a que abriera sus cartas delante del Ministerio Público para que éste pudiera interrogar o contrainterrogar o reinterrogar, mejor dicho, en la etapa de juicio, y respecto de que la defensa dijo que le faltó al MP, pudiera extraer la información, ¿cierto? Claro, ahí podrían hacer algunos ejercicios que vamos a ver, porque además piensan todo el tiempo que esto es tan complicado y la realidad es que no es cierto. Me explico. El alegato de la defensa es tan sencillo como defensa, alegato de apertura, estrategia pasiva, su señoría, gracias. ¿Pero qué hace la defensa? Muchas gracias, su señoría. Esta defensa demostrará que el Ministerio Público no tendrá medios de convicción suficientes para concretar el tipo, toda vez que el material probatorio es insuficiente. Y se avientan una perorata y después, y todavía va peor, porque empiezan a decir, y esto se le advertirá porque el dicho del denunciante fulanito de tal, se advertirá que está mintiendo. A ver, espéreme, ¿sí escuchó la parte donde le dijeron en el curso de capacitación donde estuvo que el alegato de apertura no es un alegato discursivo, es decir, debe ser un alegato concreto, no es un alegato argumentativo, nada más es tan sencillo como defensa, estrategia pasiva, gracias. Oiga, pues no le duró ni 5 segundos el alegato, ¿y para qué lo quiere más? Si de todos modos, ¿por qué va usted cuando sabe lo que está haciendo? Por una defensa pasiva, por una atipicidad. ¿Y cómo sé que hay atipicidad? Porque ya vi la carpeta, porque la carpeta la vengo siguiendo desde el principio y de todo lo que leí ya sé que no concreta el tipo. Solamente voy a la audiencia para escuchar que el Ministerio Público no incorpora información que no viene en la carpeta. O sea, no lo entiendo, doctor. Pongo un ejemplo y vean cómo se puede incorporar y vamos a pasar a lo que les gusta, que son sus ejercicios de todas las audiencias. Lo peor es que ¿saben qué? Piensan que los ejercicios son para mí y ninguno de esos ejercicios es mío. ¿Cómo, doctor? Esos ejercicios son para ustedes, solamente la única parte de los ejercicios que vamos a ver, que es lo que les gusta mucho, son para nosotros. A ver, no te entiendo. En el caso en concreto, es un hecho de un delito de robo. Dice un denunciante que iba con 5 amigos, que de pronto llegaron 4 caballeros, que iban 2 damas con ellos, que estos 4 caballeros los arrinconaron, que las damas iban caminando delante de estos 4 caballeros, que se fueron a la esquina y que estaban ahí volteando. Esto lo dice en juicio un denunciante y lo dice uno de sus testigos, los otros testigos no lo dijeron. Y dice que estaban volteando insistentemente. Los primeros 4 caballeros que robaron se fueron a un abreviado. Y estas 2 damas, una no fue capturada y la otra sí. Y la otra decía, es que yo no hice algo. O sea, sí venía con ellos, pero pues yo me separé, yo iba caminando. Yo no sé qué pasó. Y decía el denunciante, no, es que ella se separó, se fue a la esquina y estaba volteando insistentemente como echando aguas. Pues que nos está diciendo que es una coautoría impropia, ¿no? Que era la que estaba echándole las aguas, iba del silbido para no llegar a la patrulla. El defensor, con todo el respeto, como el burro que tocó la flauta. No supo qué hizo, pero hizo y le salió. De repente hizo un ejercicio de los que ustedes llaman del 376 por aclaración por omisión. Que no entiendo, doctor. ¿Se han visto esos ejercicios de refresco de memoria, superar contradicciones, evidenciar contradicciones y las aclaraciones por omisiones?
Doctor, pero es que es la parte donde no le entiendo, porque me rompo la cabeza y no le encuentro, porque ¿cómo de eso de estarle preguntando? ¿Cuántas veces se presentó ante el MP? Bueno, ustedes son los defensores y lo primero que tienen que aprender es a preguntar. Ustedes hacen preguntas sugestivas. Siempre el defensor, como no sabe qué tiene que preguntar, empieza a contrainterrogar si va a hacer un ejercicio de la siguiente forma. Señor, ¿cuántas veces se presentó usted ante la autoridad a decir los hechos que nos acaba de manifestar? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cuántas veces fue ante el Ministerio Público? Fui 3 y tienen 2 declaraciones. ¿Se acuerda de las fechas? No me acuerdo. ¿Se acuerda cuándo fue su primera declaración? Objeción, señoría. Motivo. Ya le contestó, repetitiva. Al lugar, ya le dijo que no se acuerda, ¿cómo le pregunta la primera vez? Y de ahí nos sacan al pobre defensor, después de 50 preguntas le atina una y dices, bueno, ustedes hacen preguntas sugestivas y la pregunta sugestiva, aunque muchos de mis compañeros no están de acuerdo, la pregunta contiene la respuesta, porque la pregunta sugestiva es una conclusión respecto de un punto que ustedes quieren ya destacar. Señorita, usted se presentó 2 ocasiones ante la gente del Ministerio Público, ¿cierto? Cierto. La primera de ellas fue en abril de 2018, ¿cierto? Cierto. La segunda fue en mayo de 2019, ¿cierto? Cierto. Quiero referirme a la de 2018. Usted se presentó aproximadamente a las 16 horas, ¿cierto? Cierto. Se presentó ante la coordinación de Cuauhtémoc II, ¿cierto? Cierto. Usted declaró los hechos que ahí nos vino a manifestar en aquella ocasión, ¿cierto? Cierto. Consta de 3 hojas su declaración, ¿cierto? Cierto. También usted firmó en la parte final y al margen la declaración, ¿cierto? Cierto. Puso su huella digital al costado de su firma, ¿cierto? Cierto. Es más, hasta con tinta azul la firmó, ¿cierto? Cierto. Todo lo que nos ha dicho viene ahí, ¿cierto? Cierto. Qué rápido es, ¿verdad? Porque a diferencia del Ministerio Público, que él tiene que hacer preguntas abiertas o cerradas, la defensa hace preguntas sugestivas que contienen ya la respuesta para que me diga un sí o un no. Y si ustedes se están dando cuenta en la forma que estoy haciendo la pregunta, ya contiene la respuesta, porque es una conclusión en relación a lo que yo vi. Entonces, en vez de tardarme 50 preguntas en llegar al punto para que en una de ellas pueda atinarle, pues le pregunto directo. Oiga, doctor, ¿pero por qué las defensas no hacen eso? Porque no saben lo que están buscando. Tan sencillo. La pregunta la sacan de lo que están escuchando en la audiencia, no de lo que hay en la carpeta. El buen defensor que sabe que hay una causa de atipicidad, al darse cuenta que el denunciante en mi ejemplo nunca había dicho en su primera entrevista que esta mujer se había ido a la esquina y que había volteado constantemente, pero sí dio esa información ante el tribunal de enjuiciamiento, tiene que hacer una aclaración por omisión, es decir, haciéndole de conocimiento al tribunal que eso que acabo de manifestar nunca lo había dicho y no estaba en la carpeta. Oiga, doctor, ¿y para qué? Muy sencillo, porque si eso nunca estuvo en la carpeta, se viola la contradicción. Se viola el debido proceso y se viola la igualdad de armas ante la ley. ¿Qué significa, doctor? Se violan 3 principios del nuevo sistema de justicia penal y con ello produce ausencia de valoración probatoria respecto a aquello que viole derechos fundamentales. Ahí eso de dónde lo saco, del 357 del Código Nacional, porque dice la prueba no tendrá valor probatorio si ha sido obtenida con violación a derechos fundamentales o no fue incorporada conforme a las reglas establecidas en el Código. Cuando yo escucho que da una información que antes nunca había dicho, entonces ya le pregunto, eso que nos acaba de manifestar, usted ya se lo había dicho anteriormente al Ministerio Público, me refiero a que estaba volteando. Sí, efectivamente, su señoría, en virtud de esta circunstancia, solicito se ponga a la vista de las partes el siguiente documento donde viene su entrevista para efecto de, primero que se haga el ejercicio de control horizontal y después eventualmente se le ponga a la vista. Fíjense, yo como tribunal, o ustedes como tribunal, esta primer parte de estarle preguntando el día, el mes, la hora, el número de hojas, si la firmó, si puso su huella, ¿es para el tribunal? Yo ni siquiera conozco las entrevistas, ni siquiera tengo la carpeta, pero entonces ¿por qué están obligados? Porque si no lo hacen, les va a decir su contraparte, su señoría, disculpe, no ha sentado bases. Y la respuesta es, sí, no ha sentado bases. Oiga, ¿y esa primer parte para quién es? Ahora piensen en ustedes, piensen en sus contrapartes. ¿Cuántas declaraciones podría tener la señorita en esa carpeta de investigación? 1, 2, 15, 30, 40, ¿cuántas? ¿Quién sabe, doctor? ¿Quién sí lo conoce? Los que tienen la carpeta. ¿Quién no lo conoce? El tribunal, porque el tribunal no tiene ¿qué? No tiene la carpeta. ¿Pero por qué le pregunto todos esos datos? Tan sencillo, para que la señorita o sus contrapartes busquen en la carpeta y vean si hay una declaración de la señorita
con esas características. Y si esa información que yo le quiero como Ministerio Público extraer es efectivamente la información que viene en esa declaración. La primera parte de este ejercicio no es para mí, señores, es para ustedes, para que a manera de índice ustedes busquen en sus carpetas, porque yo como tribunal, aunque me digan, mire señor juez, aquí está, qué padre, disculpen, yo soy débil visual y desde aquí hasta allá no veo, ¿no? O sea, así que lo que me digan o lo que me muestren, bien por ustedes. Pero fíjense, ya que las partes se encontraron, póngaselo a la vista, por favor, de la asesoría jurídica, Ministerio Público. Aquí está, asesor jurídico. ¿Ven? Ahora de la defensa, aquí está. ¿Algo que decir, asesor jurídico? Nada que decir. ¿Algo que decir, defensa? Nada que decir. Los que conocen la carpeta, ¿qué me están diciendo a mí como tribunal? Que sí es su declaración, que sí es la información, que sí es lo que viene ahí, que sí es lo que le ha preguntado la parte. Ni siquiera todavía sigue siendo para mí. Yo solamente estoy constatando que lo que preguntó sí es la declaración que ellos tienen a la vista y que sí es la que está utilizando. ¿Para quién sigue siendo el ejercicio? ¿Para ustedes o para mí? Para ustedes. Pero, ¿usted como Ministerio Público le consta que esta persona declaró esto? ¿Usted la vio? No, ¿verdad? Porque a usted le llega una carpeta a juicio. ¿A usted como asesora jurídica le constaría? Pues no, porque yo voy a juicio, doctor. ¿A usted como defensor le constaría? No. ¿A quién le preguntarían si dijo o no esto? Mire, de todos los que están en la sala, la única que vio lo que se dijo y la que se señaló lo que se dijo es el testigo que está ahí sentado. ¿Cierto o no? ¿A quién le preguntarían si eso fue lo que dijo? Entonces, disculpe, ¿me permite acercar al testigo? Sí. Señor, le voy a poner por favor a la vista el siguiente documento. Sí. ¿Ya lo observó? Sí, con permiso. Ese documento es cierto, su declaración de fecha de abril del 2018, ¿cierto? Sí. Ese documento consta de 3 fojas, ¿cierto? Sí. Ahí está su firma, ¿cierto? Sí. Eso fue lo que usted declaró ante el Ministerio Público, ¿cierto? Sí. Se lo están preguntando a él. Y eso el código en el 383, para la prueba documental habla de autentificación. ¿Pero quién lo va a autentificar? Pues el único que estuvo cuando se elaboró, ¿no? Porque ni el MP estuvo, porque ella llega nada más a juicio, ni la asesora porque nada más llega a juicio, ni el defensor porque nada más llega a juicio. ¿A quién le preguntan? De todos los que están en la sala, les aseguro que el único que vio cuando se hizo ese documento fue el testigo o el denunciante. Pregúntele a él. Muy bien, señor. Sí, efectivamente. ¿Por qué la reconoce? Pues por mi firma, por el contenido, por la fecha, por el número de hojas, porque tiene mi huellita ahí al lado. Señor, fíjense, ejercicios simples y sencillos. Le voy a pedir, por favor, que lea lo que tiene ahí. Oiga, doctor, pero yo tengo tantas dudas en esos mendigos ejercicios, porque yo veo que hágalo en voz alta, hágalo en voz baja, hágalo para sí en silencio. Porque hasta es tautológico, pero uno le da risa, porque cuando el testigo está tan nervioso cuando le dice el defensor o quien sea, por favor, ¿lo puede leer en voz baja? Sí, cómo no. El día fulanito tal, en voz baja, para usted. Ah, o sea, nada más lo tengo que leer para mí. Ah, sí, así sí lo hago. Oiga, pero ¿por qué les pasa eso? Primero porque en cuanto lo empieza a leer, el tribunal se le va encima así con los ojos. Así no es el ejercicio. Pero el testigo está inquieto. Entonces ya luego llegan los ministerios públicos. Léalo para usted en voz baja con sus ojos. No, pues sí, o sea, sí. Es chistoso, pero aunque ustedes no lo crean, así se escucha en la sala. Pero es lógico, estamos en proceso de aprendizaje. Oiga, ¿y eso qué? ¿Por qué dice que hay que poner mucha atención a partir de aquí? Fíjense, en una aclaración por omisión, mis queridos amigos, en una aclaración por omisión, la información dicha en la sala no está en la carpeta. Es decir, la carpeta no contiene la información. En mi ejemplo, el denunciante jamás dijo que esta mujer se fue a la esquina y que estaba volteando insistentemente como echando aguas. Mientras que en la sala sí fue y dijo eso. Pero yo como tribunal no tengo acceso a la carpeta, yo no puedo ver qué fue lo que declaró. Por tanto, ¿con qué información me quedo? Con la que escuché en la sala. Si la contraparte, en este caso la defensa, no hace un ejercicio de aclaración por omisión aclarándome que eso nunca se dijo, ¿con qué idea te quedas? Con que sí se dijo, ¿cierto o no? Fíjense la importancia de este ejercicio. En la carpeta no está la información, pero sí se escuchó una información ante el tribunal. Eso es el presupuesto por una aclaración por omisión. Oiga, doctor, pero también he visto que les piden que subrayen, con excepción de la aclaración por omisión. ¿Y por qué, doctor? Pues porque no hay información que subrayar. ¿Qué información le vas a pedir que lea? ¿Con qué información lo vas a contrastar?
Pues con la que acaba de decir, doctor. Por eso, aquí no dijo todo eso. ¿Qué le vas a subrayar toda la declaración? ¿O en la aclaración por omisión no se subraya y se le dice, por favor, revise, lea completamente para usted, en silencio, lea completamente lo que se encuentra ahí en la hoja? ¿Sí? ¿Ya lo terminó de leer? Sí, muchas gracias, señor. Es cierto que usted nunca manifestó ante la gente del Ministerio Público que la señorita se fue a la esquina como echando aguas, ¿cierto? Bueno, sí lo dije. Ah, sí, entonces ahí le va ahora, evidenciar contradicciones. Ahora dígame en qué parte de la declaración lo dijo. Bueno, es que sí se lo dije, pero no lo anotó. Muchas gracias. Oiga, ¿y por qué? Porque si el Ministerio Público no lo anotó, la defensa no pudo hacer contradicción, porque la contradicción no es nada más ir a interrogar ante el Tribunal de Enjuiciamiento, es que el Ministerio Público siente las bases objetivas para que del inicio de la investigación, ya sea en la inicial o en la complementaria, la defensa sepa cuáles son las líneas de investigación del Ministerio Público y pueda hacer las propias. Si esa información no se ventiló, objetivamente el Ministerio Público no verificó el principio de contradicción y estas bases objetivas que permiten ejercer la defensa. Tampoco se respetó el debido proceso, porque al ser omiso en cuanto a esta información, el sujeto carecía de toda la información pertinente para saber de qué se debía defender. No estaba. Pero sí se le permitió preguntar ante el Tribunal de Enjuiciamiento, sí, pero no se le permitió hacer líneas de investigación ni en la inicial ni en la complementaria. No se le permitió en todo caso hacer pruebas en relación a puntos sobre los que desconocía y por tanto van a ver que en ese momento eso se llama sorpresa. Y una de las características de este sistema es que la sorpresa no se puede dar. Oiga, entonces, a través de la aclaración por omisión yo puedo hacer todo eso, por supuesto, pero es obligación de usted, defensor, porque luego dicen, es que el tribunal me valoró incorrectamente. Pues, si nunca le diste la información, ¿qué quieres que te valore? Pues él valoró lo que escuchó en la sala de oralidad, pero es que eso no estaba en la carpeta. Pues eso solo tú lo sabes, no yo. Ahora fíjense, siguiendo los ejercicios para que vean qué bonito es, y ustedes, esto sí ha cambiado un poco, pero vean cómo sabiendo hacer uno, saben hacer todos. A ver, póngame el siguiente ejemplo. Vamos a evidenciar una contradicción. Evidentemente que no van a evidenciar una contradicción de un testigo que es suyo, ¿verdad? Un testigo se supone que es una persona proba, es una persona que va a ir a decir unos hechos al tribunal que él vio y que él recuerde. Imagínense que ustedes como defensores, que si me preguntan, doctor, ¿y a poco sí lo han hecho? El defensor evidenciando contradicciones respecto de su propio testigo. O sea, lo tacha de mentiroso. Si ustedes me dicen, ay, ¿a poco eso se ha dado? Pregúntenle a mi amiga Karimi, a mi amigo Cristian, por ahí anda Pepe, pregúntenle también a Irving y se van a dar cuenta que el pan nuestro de todos los días es que el peor enemigo del testigo es el defensor. Y no del testigo del MP, del propio. Oiga, doctor, pero a ver, ya sin el chacoteo. Cuando ustedes van a evidenciar una contradicción, es que van a decir que el testigo está mintiendo, que lo que acaba de decir en la sala no es lo mismo que le había dicho al MP. Entonces, ¿cuál es el requisito? Que la información sí está en la carpeta, pero que se haya escuchado en la sala otra información que es diferente a cuál, a la de la carpeta. Oiga, y en la aclaración por omisión, la información no está en la carpeta, pero se escuchó en la sala una información. ¿Ya se dieron cuenta cómo es casi lo mismo, nada más que en un caso sí está y en otro no está? Ahora, doctor, mismo ejercicio, se hacen las mismas preguntas y todo, sí, también usted lo autentifica, también esto. Oye, doctor, ¿pero por qué dice que es diferente? Ah, pues muy sencillo. Aquí sí le voy a subrayar la información que voy a decir que es diferente a lo que dijo, ¿cierto o no? Pero además, doctor, en voz alta o en voz baja, encuéntrele la racionalidad, mi amigo. Es testigo que para usted es hostil. ¿Y por qué es hostil? Porque va a apoyar la pretensión de su contrario, ¿cierto o no? Imagínese que le dice, lea por favor en voz baja lo que está aquí subrayado y va a evidenciar una contradicción. El testigo, en cuanto se dé cuenta de lo que está leyendo y se dé cuenta que acaba de contestar algo que no es lo que está ahí, sino que ya mintió, ¿qué creen que va a hacer en el momento que ustedes le pregunten? Pues va a justificar. Espéreme, lo que pasa es que yo lo que le quise decir hace un momento en mi respuesta es esto, porque yo su pregunta la entendí así, pero si lo que me está diciendo es lo que viene aquí, no, lo que pasa es que pasó esto. Muchas gracias, señor defensor, qué burro es usted. El impacto que requería precisamente para decir que esta persona está mintiendo, usted lo acaba de minimizar. Oiga, ¿y entonces cómo se hace el ejercicio? No le dio oportunidad a que reflexione. ¿Cómo? Señor, le voy a pedir de favor que me lea en voz alta lo que está aquí. Cuando el señor lee en voz alta lo que está ahí,
Asunto concluido, se evidenció la contradicción. Pero todavía el defensor que no sabe, señor, hace un ratito nos dijo esto y ahorita nos acaba de decir lo siguiente. ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta? No, hombre, licenciado, pues dé la oportunidad de justificar. Es que lo que entendí en su primer pregunta fue esto y ahora esta respuesta es de esto. Muchas gracias. Gracias, señor defensor, le acaba de hacer la chamba al Ministerio Público, porque el que tenía que hacer la justificación de esa respuesta era el MP, pero usted ya se la hizo, ¿eh? No se preocupe, que como defensor es excelente Ministerio Público. Oiga, entonces es tan sencillo como decir, señor, léame aquí, por favor. Sí, ¿ya lo leyó? Sí, muchas gracias, señor juez, por el ejercicio del contrainterrogatorio. Oiga, ¿no le va a preguntar nada más? No, porque esa contradicción yo la voy a argumentar en el alegato de clausura. Eso no es para hacer una pregunta, es para decir, usted escuchó, ese testigo que dijo una cosa primero y dijo otra después. ¿Qué tanto valor convictivo tiene un testigo que va siendo sesgada la información y va mintiendo en relación? Y lo que afecta es la valoración del tribunal, pero eso se hace en un alegato de clausura. Pero como siempre tienen la perspectiva de vamos a destazar al testigo de mentiroso, pues no solamente lo quieren pisar, lo quieren golpear, le quieren hacer todo. Y ya parece que el testigo les va a decir, ahora bien, licenciado, fíjese que pensando bien, sí mentí, ¿verdad? Sí tiene usted toda la razón, sí mentí. Oiga, MP, en términos del artículo 60 y tantos del código, acabo de cometer el delito de falsedad ante autoridad y si es de 5 a 10 años, ¿me voy de una vez o me lleva? Por el amor de Dios, pero ¿quién creen que les va a decir eso? Bueno, siguiente ejercicio. Superar contradicción. Pues este testigo ahora sí, ¿de quién es? Pues es mío, nada más que mi testigo se me equivocó, me dio una información y era otra. Entonces, ahora ya se los voy a preguntar a ustedes porque ya tienen las bases esenciales. ¿De viva voz le pongo la lectura o en silencio? Es mi testigo. Pues en silencio, doctor, porque ya que le pones, lea por favor esto. Entonces es para decirle al testigo, cómo eres burro, te equivocaste, animal, ve lo que declaraste antes. Léelo despacito, bueno, léelo mejor, porque ya ven que es leer. Entonces léelo despacito y justifícame tu respuesta. Señor, hace un momento usted nos dijo esto, acaba de leer algo. ¿Nos puede decir qué fue lo que leyó? Tal circunstancia, ¿cuál de las dos respuestas es correcta? Perdón, es que hace un momento me equivoqué, la correcta es esta. Ahí sí le doy chance de ¿qué? De que reflexione y que justifique, ¿verdad? Bueno, mire qué fácil es hacer todos los ejercicios, doctor, hasta el refresco de memoria. La información existe en la carpeta. En la sala de oralidad escuché un presupuesto, no me acuerdo. Ese es un presupuesto para un refresco de memoria, no me acuerdo. Y con eso subrayo mi información, le voy a pedir que lea por favor en voz baja y en silencio, acuérdense, en voz baja y en silencio. Oiga, ¿y por qué? Pues para que se tranquilice y vea los números o vea que, sin embargo, este ejercicio es un ejercicio arriesgado. ¿Por qué? Vean lo que partí diciendo de todos estos ejercicios. Este es para apoyar al mío, el otro también lo fue, pero se supone que mis testigos recuerdan el hecho, se supone que son probos, se supone que ellos lo vivieron y que van a declarar espontáneamente. Mi pregunta es, cuando le estoy preguntando algo constantemente y me dice no me acuerdo respecto de alguien que supuestamente vio todo eso y le hago todos los ejercicios de refresco de memoria que resultan pertinentes, ¿no le estoy quitando valor convictivo a mi testigo? Esos refrescos de memoria es para quitarle valor convictivo, por eso dije es un arriesgue. La pregunta es, ¿necesariamente necesito que el testigo me diga que el número de placa es 85546? ¿O entre su declaración dijo que el vehículo traía un Mickey Mouse pegado en la parte de atrás? Yo necesito ¿qué? ¿El número de placa o identificar al carro? ¿Y quién quita y si le pregunto alguna característica que recuerde del carro? Me dice, sí, yo me acuerdo que en la parte de atrás traía un Mickey Mouse y es el mismo Mickey Mouse que el perito en materia de fotografía, cuando se lo pusieron a la vista, tomó la impresión fotográfica. Pues ya para qué le haces el ejercicio de refresco de memoria, ¿no? Todas estas que son pequeñas estrategias, todas estas son los que sí cambian del nuevo sistema de justicia penal. Todo esto sí cambia, porque esto antes no lo hacíamos. Pero todavía va más allá algunas otras circunstancias y esto es lo que ustedes tienen que ser muy cautos y me voy a regresar con esto prácticamente al auto de apertura a juicio oral. Lo que pasa es que ustedes pierden de vista algunas situaciones. Hay que hacer una interpretación muy de carácter hermenéutica, me explico. Tenemos procedimiento ordinario, que es la regla, y después vienen los especiales, que como su nombre los dice, son las excepciones.
En tratándose de las personas que tienen una diversidad funcional que nosotros llamamos inimputables penalmente hablando, yo sé que el artículo 414 dice que desde que las partes se den cuenta le pedirán al juez de control que haga los estudios pertinentes para efecto de ver si la inimputabilidad es transitoria o permanente y si fue provocada o no lo fue. Sin embargo, con ello dicen para hacer los ajustes razonables y la respuesta es no es suficiente. Y por eso dije que tiene que ser hermenéutico. A ver, homicidio doloso. Una persona con diversidad funcional, llámenle ustedes inimputables, permítanme llamarle diversidad funcional, una persona con diversidad funcional sí le puede dar una cuchillada a la señorita y matarla. Y sí puede estar un hecho típico o un hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso, con dolo valorado, por supuesto que puede estar, pero inmediatamente, ¿qué es lo que solicita el Ministerio Público? En términos del 19 constitucional, su señoría, como el homicidio doloso es de prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar es prisión preventiva oficiosa. Y no me lo van a creer, así llegan ante tribunal. Señor defensor, ¿dijo algo de la medida cautelar? No, señoría, pues es homicidio doloso. Sí, pero es prisión preventiva y una persona con diversidad funcional no cumple el primer presupuesto. ¿Cuál es? Él no puede estar en prisión preventiva. A él no se le aplica la pena de prisión, él tiene medidas de seguridad, él no puede estar en prisión preventiva. Pero es que es homicidio doloso, sí, pero el 414 nada más dice que practiquemos el estudio para esto, sí. Pero el artículo 62 al 66 del Código Penal para la Ciudad de México establece una serie de requisitos para saber el tipo de tratamiento, el tipo de padecimiento, la enfermedad que representa, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos estudios que no vienen en el 414, conforme el 62 al 66 del Código Penal, pudieran hacerse de tal manera que, fíjense, de entrada la medida cautelar que le corresponde a una persona de este estilo es un tratamiento en una institución o el sometimiento a un tratamiento en una institución o entregárselo a un familiar. ¿Cómo sé a quién se lo entrego? Y no dice por tipo de delito, revisen el 155, no dice qué tipo de delitos, nada más dice sometimiento a un tratamiento en una institución o entregárselo a un familiar. ¿Cómo sé si se lo entrego a un familiar? Primero tendríamos que saber si esta persona cuenta con redes sociales de apoyo, es decir, si tiene una familia que lo pueda asistir. Porque si es una persona de la calle, pues lógico, a quién se lo entregas. Porque esa persona a la que se lo vayan a entregar también se tiene que comprometer ¿a qué? A presentarlo periódicamente ante unidad de medidas cautelares, someterlo al tratamiento, llevarlo a sus terapias médicas y demás. Pues a final de cuentas, ¿qué se le podría imponer como medida de seguridad a esta persona? Eso. Oiga, entonces tendríamos que verificar también lo del 62 al 66, la respuesta es sí. Pero no solamente eso, sino también lo psiquiátrico. Pongo un ejemplo que causó un revuelo, pero eso es parte del desconocimiento. Es una persona esquizofrénico paranoide. La perito X dijo que cuando ella lo revisó era imputable. El perito Y dijo que cuando él lo revisó era inimputable. El perito Z dijo cuando él lo revisó era inimputable. Y el perito A cuando él lo revisó dijo es imputable. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es si es esquizofrénico paranoide? Pues sí, el hecho que sea esquizofrénico paranoide no quiere decir que en el momento de las revisiones no pueda tener un cuadro psicótico. Eso es lo que discutimos en el tribunal. ¿Cómo? Sí, es que una persona puede estar esquizofrenia paranoide pero no tener cuadros psicóticos. ¿Y entonces qué es? Imputable. Pero puede ser que de pronto que le brote un cuadro psicótico. ¿Y qué es? Inimputable. Pero que de repente el cuadro psicótico pase. ¿Y qué es? Imputable. Los peritos no están mintiendo. Cuando lo revisó la perito 1, no tenía cuadro psicótico. Cuando lo revisó el 2, sí tenía cuadro psicótico. Cuando lo revisó el 3, sí tenía cuadro psicótico. Y cuando lo revisó el 4, no tenía cuadro psicótico. ¿Qué es lo que significa? Pues que sí tiene esquizofrenia paranoide, pero no tiene cuadros psicóticos de carácter permanente, son transitorios. Oiga, y el momento de la conducta delictiva, ¿y quién lo revisó? No, pues no sabemos. Entonces todos los peritos están diciendo la verdad, los únicos burros que no saben qué están diciendo son los que los ofrecieron. Porque fíjense cómo los peritos son lógicos. Yo lo revisé, no hay cuadro psicótico, es imputable. Yo lo revisé, hay cuadro psicótico, es inimputable. Y decíamos, bueno, pues ya se dieron cuenta, muchachos, porque incluso, esto fue de, señores, hay que revisar porque es un feminicidio y los elementos subjetivos específicos y la respuesta, ¿y quién lo vio al momento del hecho? No, nadie lo vio. ¿Estaba psicótico o no estaba psicótico?
Y la respuesta es, sabe. Al momento de las revisiones, sí y no. Y yo les decía a mis amigos, porque incluso nos aventamos un round en plena audiencia, eso es lo bonito del Tribunal del Sur, está tan variado ese tribunal, pero tan variado que hay uno que es súper protector de derechos humanos, otro que es el equilibrio entre los dos y otro que se encarga de todo lo criminalístico, y ese soy yo. Entonces cuando empieza el presidente en ese momento, vamos a ver, para preguntar, y que yo no estoy de acuerdo que les preguntes, ¿por qué no? Para ver, para la protección de los derechos humanos. Y le dije a mi auxiliar, bájame un libro. Ya me bajó el libro y les paso el libro. Aquí está este libro de psiquiatría, lean qué dice esquizofrenia paranoide. Oye, entonces tiene esos cuadros psicóticos. Eso es lo que vinieron a decir los médicos. Cuando yo veo ese tipo de circunstancias, lo primero que me estoy percatando es que el contenido de la prueba. Ya no estoy nada más hablando de las formas. Estoy hablando que al momento en que van a preguntar ustedes, ya sea como Ministerio Público, ya sea como asesores, ya sea como defensa, no preguntan ¿cómo se hace el ejercicio para la aclaración a la omisión? No, ustedes van hacia el fondo de la prueba. El defensor que hubiera sabido de esto, que no lo supo, se hubiera conformado con lo que le está diciendo el Ministerio Público, porque sí tiene esquizofrenia paranoide, pero dice, es imputable, cuadro psicótico, su señoría, y lo explica en el alegato de clausura, ¿cierto o no? Pero trata de confundir diciendo, es que no se sabe. Pues el que no sabe eres tú, porque eso dijeron los médicos aquí. Otro asunto que tenemos con el Ministerio Público bien padre para que ustedes lo vean, como de las mismas manifestaciones obtienen ustedes todo, es el mecanismo que produjo las lesiones que tuvieron la infiltración amática fue un mecanismo de aceleración, desaceleración. Y dice el MP, pues es que ya vio el video donde le está pegue y pegue con la mano en la cara y la pateó la cara, la mató y tú así. Y ya te diste cuenta que todos los testigos dicen, y tú mismo lo dices, que se cayó de las escaleras y se pegó en la carota. ¿Y eso qué, doctor? Aceleración, desaceleración. Quiere decir que al momento del hecho el cuerpo iba acelerado y de pronto intempestivamente, ¿qué pasó? Pero el cerebro está en una bóveda en donde está alrededor del agua y ¿qué pasó? El cerebro se estrelló adelante porque desaceleró, llevaba movimiento, se estrella al frente y después ¿qué pasa? Se estrella atrás, por tanto toda la infiltración es en la pericráneo, ¿no? Toda la madre dura, la piel madre, ¿sí o no? Y le empieza a salir la sangre y dice el MP, pero yo ya verifiqué que no le fracturó la nariz, tiene lesión cerebral. Sí, efectivamente la nariz no está fracturada, tiene lesión cerebral. Y tú lo estás proponiendo, Ministerio Público, tú trajiste la prueba para decir que la causa de la muerte no son los fregadazos que le dio este señor, es la caída, el golpe, y tu misma sangre que tú probaste demuestra esta circunstancia. 99.99% de fallos absolutorios, quien les da el fallo completamente es el Ministerio Público, con las mismas pruebas del Ministerio Público. Pero ¿saben qué es lo peor? Que quien se encarga de hacer los asuntos más largos es la defensa. Y preguntando lo que el Ministerio Público no extrajo. Hay veces que el fallo es absolutorio, pero de pronto la defensa se encarga de que sea condenatorio. Oiga, ¿y por qué saben que el fallo es absolutorio? Bien sencillo, porque yo veo que hay un artículo 395 que dice que primero se desahogan las del MP y la etapa de juicio, para ir concluyendo esto, la etapa de juicio no se rige por la estrategia de la defensa, señores. Oye, pero ya no terminaste lo de las personas con diversidad funcional, ¿y por qué esta hermenéutica del que decías? Por lo mismo que en este momento conjunto. ¿Cuál es? Si yo reviso el contenido del artículo 347, ahí no dice que me indique el juez de control al tribunal de enjuiciamiento qué ajustes razonables se hicieron con una persona de diversidad funcional, nada más dice que lo ponga a disposición. Revísenlo. Oiga, ¿y entonces no lo ponen? Bueno, pues les voy a dar una noticia, no lo ponen. Porque hay jueces, con todo el respeto, no coincido con su argumento, que dicen, si el 347 no me lo dice, pues no lo pongo. Oiga, pero esta persona, ¿qué ajuste razonable le realizó? Pues que le digan las partes. Ha habido audiencias, fíjense, empezamos la audiencia, empezamos a desahogar y de repente en una de ellas que se engalla el defensor contra el MP y dice el defensor de pronto, su señoría, quiero hacerle de su conocimiento que las víctimas del evento delictivo son personas indígenas y aparte eran niños, y todo así. O sea, por niños ya les dimos las protecciones. Pero ¿cómo que son personas indígenas? Sí, su señoría. Puebla, Veracruz, Oaxaca. Ministerio Público, sí, su señoría. ¿Y cuáles son los ajustes razonables que les iban a hacer?
¿Cómo, señoría? ¿También a las víctimas les hacemos ajustes razonables por ser indígenas? Pues sí, ¿no? ¿No tiene el mismo derecho que el acusado? O sea, ¿no le realizó este ajuste razonable? No. ¿Desde cuándo no realizó el ajuste razonable? Desde su declaración inicial. O sea, me está diciendo que violentaron derechos humanos de las víctimas al no tener esos ajustes razonables desde que le tomaron la primigenia declaración o entrevista ante el Ministerio Público. Pues sí, su señoría. ¿Y usted sabía que era indígena? Sí, su señoría. Muy bien. Se violan los derechos fundamentales de las víctimas. Pues no pasa nada, ¿no? Y aparte lo argumenta el MP y dice, sí, su señoría. Y en ese momento dice el MP bien enojada. Pero también le hago de su conocimiento algo. Dígame, también la acusada es indígena, ¿eh? Defensa, sí, su señoría, también se autoadscribió. ¿Y qué ajustes razonables realizaron? Pues que les pusieron traductores. ¿Y en dónde viene en el auto de apertura a juicio oral que emitió el juez de control? No sé, su señoría, no sé por qué no lo pusieron. ¿Y por qué no nos dijeron antes? Pues, su señoría, pues es que el tribunal tiene la obligación de hacer los ajustes razonables. Sí, nada más díganos cuáles, ¿no? Es que el 347 no dice que se hagan ajustes razonables. Y si es cierto, no lo dice. Y por tanto el juez que hizo esto, pues no dijo, ¿para qué le digo al tribunal? Y ya habíamos desahogado 3 órganos de prueba. Nulidad, ¿no? ¿Y qué? ¿Seguimos llevando ese asunto? ¿Para volver a escuchar lo mismo que ya escucharon aquellos? ¿No estaríamos bien pedidos para tal circunstancia? Y solo porque se les olvidó los ajustes. Pero es que el 347 no lo dice. Tampoco dice que tratándose con una persona de diversidad funcional nos digan estos ajustes razonables. Y muchos de estos ajustes razonables son desde un facilitador, un perito intérprete. Tenemos una persona que, híjole, la verdad es que es una verdadera pena, señora de casi 70 años, que llegamos a una audiencia y señora, el señor presidente la trata de identificar y la señora no le responde. Y empieza como a balbucear y traen un perito traductor de la lengua náhuatl, ¿no? Licenciado Funeto de tal, o sea, puede comunicarse con la señora y nos dice el perito bien lindo. No. Pues ¿cómo no? Pues para eso vino, ¿no? Sí, señores jueces, lo que les hago de su conocimiento es que yo desde la audiencia inicial he estado acompañando a la señora, pero no le entiendo nada. O sea, ¿cómo? O sea, ni en la etapa inicial, ni en la complementaria, ni en la intermedia, ¿usted la ha entendido? No, su señoría, no lo hemos entendido, porque parece que balbucea y parece que habla una lengua indígena, pero nadie le entiende. No, pues esto está grave, ¿no? Y entonces decimos al tribunal, hicimos, ya saben, el team back, y ¿sabes qué? Vamos a ver qué tiene esta señora. Y ya sabemos qué tiene. ¿Qué creen que tiene? No escucha. La señora no escucha. Es decir, ¿y desde cuándo no escucha? Desde la inicial, desde la complementaria, desde la intermedia y obvio que en juicio. Y ya que nos dijeron, ¿qué creen? Que ya nos dimos cuenta que lo que no tiene es que no escucha, así que tráiganle unos audífonos y ahora nosotros así. O sea, a ver, vamos a llevar unas circunstancias de una señora que no ha tenido la oportunidad de defenderse desde la inicial, ni la complementaria, ni la intermedia, y que hasta juicio el tribunal descubrió que lo que tiene es que no escucha y una vez que le pongamos audífonos ya se va a poder defender. Y después, cosa curiosa, y ahí entró el motivo de discusión para que ustedes vean qué bonito es ser tribunal de enjuiciamiento. Hay sendas tesis que hablan del principio de continuidad y dicen que no podemos reponer de etapas anteriores. Sin embargo, léanlas con cuidado porque no dicen eso. La que sacó la corte, habla del amparo directo y esta tesis dice que el tribunal de enjuiciamiento no puede decretar la exclusión probatoria de un medio de convicción en la etapa de juicio, diría una amiga, OBI. ¿Y por qué? Porque la exclusión probatoria se hace en la intermedia y la hace el juez de control. Yo no puedo decretar la exclusión probatoria respecto de lo que ya se admitió. ¿Y entonces qué decretas? La ausencia de valor probatorio. Yo decreto el 357, mientras que la exclusión probatoria está en el 346. Pero yo la tendría que oír y en todo caso excluirla probatoriamente. Pues por eso dice la tesis. Usted no puede decretar la exclusión probatoria porque es de la etapa anterior. Lógico. Es que no procede el amparo directo. Lógico, porque el amparo directo procede por lo que respecta al tribunal de enjuiciamiento, no al juez de control. Por tanto, si yo decreto la exclusión probatoria, pues violento los dispositivos fundamentales. Y si decreto la ausencia de valoración probatoria por violaciones a derechos fundamentales, esto está en el 357 que hace rato veíamos. ¿Esto quién lo hace? El tribunal de enjuiciamiento. Eso es lo que nosotros hacemos.
dar o no valor probatorio. Entonces, eso de la continuidad hay que tener mucho cuidado porque tenemos sendas tesis que refieren a tal circunstancia. Y pongo otro ejemplo que fue súper patente para que ustedes vean. Y todo esto, ese tribunal de enjuiciamiento es lo más bonito, es sumamente complejo. Fíjense, llega un asunto que es prácticamente de la entidad federativa contigua a la Ciudad de México. No de Morelos, de la otra. Yo no dije cuál, para que no digan, ay, tengo muchos amigos jueces de control y además me tocó estar también en sus cursos de capacitación dándoles. Llega y me dice mi juez coordinador, oye, vamos a recibir este asunto porque lo declararon por competencia. Yo decía, pues sí, ¿cómo? Si el robo fue en Tláhuac, ¿qué está haciendo hasta Cuautitlán Izcalli el asunto? Pero cuando envían el auto de apertura, le digo, oye, ten mucho cuidado, ¿te enviaron al acusado? No, dile que lo envíen aquí al reclusorio sur porque la puesta a disposición es física y jurídica. Ya lo enviaron. Dice, ahora sí ya lo vamos a admitir. Le digo, yo creo que no. Ten mucho cuidado, ¿por qué? Ya viste que no tienen en el auto de apertura, no señaló víctimas ni asesor jurídico ni nada por el estilo. Le digo, sé que no es requisito porque no lo es en el 347. Sin embargo, hay una parte que dice las personas que deban de ser citadas a juicio y son estas. Y entonces le digo, ¿cuánto vas que no tuvo? ¿Cómo lo sabes? No tuvo. El chiste es que mi compañero necio, porque esa es la palabra, que lo admite, que llegamos a la audiencia y lo primero que dice el asesor jurídico, señoría, ya se designó legalmente, quiero hacerle de conocimiento algo así, las víctimas nunca fueron notificadas desde que se detuvo la persona. O sea, ¿cómo? Esta persona se le detuvo, ¿y dónde están las víctimas? Pues fíjese que son transportistas de Nuevo León y nunca les notificó nada del juez de control del Estado de México. Y no está cuantificada la reparación del daño, y era un tráiler, por cierto. No está cuantificada la mercancía, señoría. ¿Y no tuvieron asesor jurídico? No, tampoco se los nombraron. O sea, no hubo víctimas, no hubo asesor jurídico ni en la inicial, ni en la intermedia, ni en la complementaria, ni en la intermedia. Llegan a juicio y dicen, pues así no lo llevamos. La respuesta es, ¿no hay una violación flagrante a los derechos humanos de las víctimas? Y si eso resulta ser cierto, ¿qué? ¿Lo reponemos desde qué etapa? Porque el problema de las víctimas es que no pudieron cuantificar reparación del daño, no pudieron presentar órganos de prueba, ni siquiera estuvieron avisados de la etapa de investigación complementaria. Pues lo tuvimos que reponer prácticamente para eso. Se fueron al amparo y les negaron el amparo y todo eso. Entonces, si ustedes me dicen, es que hay artículo expreso en el 100 y 101, sobre todo el 101, donde el Tribunal de Enjuiciamiento no puede reponer cuestiones anteriores a las etapas de juicio, y les voy a decir, y lean bien el artículo 98, porque eso no es cierto. El artículo 98 en las violaciones procesales dice que las violaciones procesales se regirán por lo dispuesto en los artículos siguientes. A ver, me explico. El 97 contiene dos tipos de violaciones, a derechos fundamentales y procesales. Las procesales se rigen por el 98, el 99, el 100 y el 101. Ninguno de estos artículos es aplicable para las violaciones a derechos fundamentales, porque estas no pueden tener requisitos. Las otras dice, debe de fundar, motivar y debe de señalarme cuál fue la verdadera afectación a su derecho. Es a un derecho fundamental. Revisen, lean correctamente. Oiga, ¿y por qué, doctor? Pues porque en eso las tesis que ustedes y yo estamos platicando se basan en la incorrecta interpretación de los artículos 97, párrafo segundo hasta el 101. Oiga, entonces el Tribunal de Enjuiciamiento se avienta cada bronca. No, espérense, todavía no les he dicho y todavía va peor. Porque basado precisamente en alguna circunstancia, hay algunos compañeros jueces de control que, muy respetable su opinión, pero dicen, yo no voy a poner el punto de prueba. Me regreso al punto esencial. ¿Qué rige la etapa de juicio? Si ustedes revisan el 347, ahí no dicen que pongan estrategia de la defensa, ni la asesoría jurídica. ¿Y por qué no, doctor? Porque la etapa de juicio se rige por la acusación. Quien tiene que probar es el Ministerio Público. Basta con que no pruebe algo para que ustedes tengan o subsista su presunción de inocencia. Por eso no está establecido nada de la defensa en el 347, revísenlo. Y se van a dar cuenta lo que les dije del 395. Yo como defensor escucho, yo tengo una carpeta, veo, no concreta el tipo, al no concretarlo me quedo calladito. Una vez que termine el Ministerio Público, si yo por algún error o un defensor anterior había ofertado medios de prueba, en términos del 395, señorita defensora, hemos terminado el desahogo de los medios de convicción del Ministerio Público. ¿Algo que manifestar? Su señoría, me desisto de todos en este momento. ¿Pasamos a los de clausura de una vez? Oiga, ¿y por qué? Porque yo ya sé qué tipo de fallo voy a recibir.
porque soy un buen defensor que ya vi qué es lo que pasó en la audiencia. El mal defensor, no obstante que tiene el fallo en la bolsa, sí, señoría, señale una fecha para el desahogo de mis medios de convicción. Ya sé que siempre me van a contestar, porque los que son muy jóvenes dicen, su señoría, es que eso lo hacen para justificar sus honorarios. Y la respuesta es, eso no es cierto, porque además, aunque a ustedes no les guste, yo los voy a tener que exhibir en el momento si es que voy como juez relator. ¿Por qué? Porque el 402 dice textualmente: el Tribunal de Enjuiciamiento apreciará toda la prueba, sirva o no sirva, y se va a pronunciar. Y si yo digo que la del Ministerio Público no concretó la acusación, doy un fallo absolutorio, pero si la defensa desahogó pruebas, ahora voy a tener que decir que todas las pruebas de la defensa no sirvieron para algo, porque el que no había acreditado, ¿quién era? El Ministerio Público. Y entonces le voy a decir, y disculpe señorita, como usted escuchó en octubre del año pasado, el Ministerio Público terminó de desahogar. Si al día de hoy le estamos dando su fallo absolutorio, agradezcaselo a su defensor, porque fue el que quiso desahogar. De haber sabido el licenciado que no había acusación que sostener, desde octubre se hubiera ido libre. ¿Saben qué es lo que ocurre? Lo revocan así. Pues sí. Pero oiga, doctor, ¿y por qué es tan mala onda? No, porque no es que sea mala onda. Antes, yo dictaba una sentencia al sistema anterior. Cuando había personas poco éticas, decían, no, es que porque le di una lana al juez, por eso salimos, ¿no? ¿Te acuerdas los 400? Le di 500, hasta de mi bolsa puse. Y pues la gente no les iba a ir a decir, oiga, su señoría, ¿sí recibió los 400,000 pesos? Se los mandé en billetes de 500. ¿La gente con qué idea se quedaba? Se los dieron al juez, por eso salió mi cliente. Y había veces que el juez decía, si este asunto siempre fue libre, ¿no? Pero bueno, se quedan con esa idea. El juez no tenía la oportunidad de defenderse. ¿Saben qué pasa en este sistema? En términos de esas reglas del 402, yo defiendo mis resoluciones de viva voz al dar el fallo. Y digo quién hizo bien y quién hizo mal. Digo cuándo se pudo haber dado el fallo si hubiera sido de una manera y cuándo no se dio por otra circunstancia. Y entonces, con todo el respeto, si me permiten decirlo de esta manera, al que es burro, se le dice elegantemente burro. El que es inteligente, se le reconoce la actividad. Oiga, doctor, entonces basada en esa circunstancia yo tengo que ser muy atingente. Todavía va peor. Cuando ustedes interrogan y contrainterrogan, no están interrogando como abogados. Fíjense, si van a intervenir o interrogar a un perito médico, ¿qué es lo mínimo que tienen que saber? Pues los conceptos médicos que están ahí. Aquel defensor que lee la palabra, las lesiones se produjeron por un mecanismo de aceleración y desaceleración, el que sabe qué dijo eso el perito, inmediatamente dice, ¿cuándo me señala, por favor, mis alegatos de clausura? Porque ya les está diciendo el mismo Ministerio Público y su perito que ¿qué? Que esa no es la causa de muerte, que es otra. ¿Pero qué creen? El que no sabe presenta a su perito en medicina, presenta el de criminalística, presenta perito en fotografía, va a hacer una inspección al lugar de los hechos, presenta otro video y tú dices, ¿y para qué? Para demostrarle que esa no fue la causa. No te preocupes, ya lo demostró el MP. Constantemente, mis amigos, ustedes tendrían que estar viendo eso. Y además va la última parte. Ustedes incluso en las audiencias de juicio oral, solitos, producen que el Ministerio Público pueda corregir todos los errores, no por los ejemplos que les he dicho, sino por su propia forma de conducirse desde la intermedia. Me explico. Yo soy abogado, soy defensor. Ya vi que hay una causa de tipicidad, ya vi que esta no es la causa de muerte, ya vi que la prueba del MP me va a dar el fallo absolutorio. ¿Por qué no hacer acuerdos probatorios? Porque una cosa, y se los podría decir mi amigo Cristian, mi amigo Karim y mi amigo Irving, es que una cosa que las partes no quieren hacer es acuerdos probatorios. Todo lo quieren llevar a juicio. ¿Y no quién no lo quiere hacer? Es la defensa. ¿Y por qué no lo quiere hacer? Porque no sabe. A ver, si la causa de muerte es ese proceso de aceleración o desaceleración, ¿no podríamos acordar que la causa de muerte fue el traumatismo craneoencefálico? Que el perito es experto en medicina y que tiene cédula profesional, es perito médico legista en esa circunstancia, que fue una muerte real y reciente.
No podíamos estar acordando que el lugar donde se suscitó el hecho donde la persona fue encontrada muerta fue en tal lado. No podíamos estar acordando, fíjense, haciendo un ejercicio en este mismo asunto, solamente hubieran llevado 3 peritos y hecho 3 preguntas para terminar el asunto ante tribunal de enjuiciamiento. ¿Pero qué prefieren llevar por no hacer acuerdos probatorios? Que además esto, a mí como defensor, no me perjudica. ¿Que la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico? Sí, sí fue. ¿Que ese traumatismo le embebió toda la zona del encéfalo? Pues sí, sí es cierto. ¿Que trae un golpe en el frontotemporal? Pues también es cierto. ¿Que murió a consecuencia de eso? Pues sí es cierto. ¿Que en el lugar donde la encontraron fue donde se murió? Pues también es cierto. ¿Que le salió sangre de la nariz? Pues sí es cierto. ¿Que el señor le pegó? Pues sí le pegó y le pegó regacho. No, ya con eso lo condenamos. ¿Que la causa de muerte es otra? Eso es diferente. Todo lo demás existe, pero todos estos ¿qué son? Síntomas de la causa de muerte que es diversa a la que planteó el MP. En el 100% de asuntos ante tribunal de enjuiciamiento no hay acuerdos probatorios. ¿Y saben qué es lo que pasa? Defensa, contrainterrogatorio, no tengo preguntas, su señoría. O sea, ¿cómo? El MP interrogó, sacó toda la información y tú no tenías preguntas, o sea, ¿tú admites toda esa información? Sí. ¿Y por qué no hiciste acuerdos probatorios? Las audiencias de juicio deberán de ser muy cortas. Tenemos hasta 11 jornadas procesales por juicio, de información en su gran mayoría que no sirve de algo. Y que las partes en acuerdos probatorios ante el juez de control pudieron haber resumido e ir por un solo día, por 3 horas de jornada procesal con todo y fallo. Doctor, ¿pero por qué pasa eso? Primero, para ir resumiendo, porque les dijeron que todo es nuevo. Segundo, porque tienen miedo. Escucharon el mito urbano de los jueces me regañan, me levantan y me sacan y ya no saben si hacen o deshacen. Tercero, porque se olvidaron, ahora sí como Simba, ¿no? Ahora que está de moda el Rey León, se olvidaron de dónde venían. Pues no así en el Rey León dice, Simba, me has olvidado. Así ustedes se olvidaron de toda su experiencia en el tribunal, en su práctica profesional, se olvidaron de leer el código. Yo les invito a algo. Sé que fue corto el tiempo y pudimos haber puesto muchas cosas más. Pude haberles traído una exposición, pero si les traigo la exposición, pelan a la exposición y no a mí. Porque van a estar como locos tomando notas y demás. Si quieren, después lo ofrezco aquí al tribunal, les hago un resumen de todas las diapositivas, de todo el tribunal de enjuiciamiento, de todas esas circunstancias, para que ustedes lo tengan esquemáticamente, pero quiero invitarles a algo mejor. Vayan a leer a Díaz de León en Tratado de las Pruebas Penales, a Colín Sánchez, vayan a leer a Malo Camacho, evidentemente a Castellanos Tena, vayan a ver sus sentencias, vayan a ver lo que hacían antes. ¿Quieren ponerles el último ejemplo de esto? Fíjense, entré en el año 2000 como proyectista y esto ya existía, o sea, tengo 19 años en el tribunal. Mi juez, el licenciado Eligio Cruz Pérez, en su momento, cuando me enseñó a proyectar, y la licenciada Karina, la jueza de ejecución, que ella me enseñó a proyectar, imagínense, poníamos el tipo penal previsto en los artículos tales, tales y tales. ¿Se acuerdan? Se verá si se encuentra acreditado en términos de lo dispuesto por los artículos 122 y le poníamos el 124 cuando era sentencia, sirviendo para ellos las siguientes pruebas. 1 punto, la declaración de tal. 2 puntos, la declaración de tal. 3 puntos, ¿sí o no? Concluyéndose de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, las cuales tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 249, 250, 251, que se pueda hacer el principio de consunción o absorción entre el modelo de comportamiento prohibido por tales y la conducta desplegada por tal. Apuntando lo anterior, contamos con los elementos 1, objetivos, en los cuales se encuentra la conducta unívoca finalista y ahí desglosábamos y después empezábamos con lo que se acredita, corrobora, robustece, adminicula, asidero, arsenal. ¿Sí se acuerdan de eso? Si es cierto eso, fíjense cómo les dije, pónganme atención a los que están en el tribunal. La primer parte, ¿qué fue lo que vi? El tipo penal. Después, ¿qué vi? Las pruebas. Y después, ¿qué vi? Lo fáctico. Espérenme. Entonces vi jurídico, probatorio y fáctico. A ver, voltéenlo. Fáctico, probatorio y jurídico. ¿Y se llama? Teoría del caso. No, hombre, pero si son re buenos, ¿eh? Me están diciendo que los que hacíamos sentencias desde el sistema anterior ya sabíamos hacer teoría del caso. Y si todavía no me creen,
váyanse al 265, cuando dice que del Nacional, dice que los jueces valorarán los datos y pruebas, ¿no? Cada uno, ¿no? Y después de manera conjunta, armónica e integral, sistema anterior. Ponía el tipo y después ponía 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan las pruebas? ¿Por qué a la prueba 1 le ponía el 1? Pues porque era la más importante, Gerardo. ¿Y a la 2 por qué el 2? Porque era la segunda en importancia. ¿Y por qué al 3, 3? Porque era la tercera. O sea, me están diciendo que, como hacía mi sentencia en el sistema anterior, es como me está diciendo el 265 que se valora. Porque después decían manera conjunta, armónica e integral. Y entonces les voy a decir lo que se acredita, corroborando lo anterior, robusteciendo, asidero probatorio que se encuentra engarzado jurídicamente con arsenal. No íbamos adminiculando una con otra de manera conjunta, armónica e integral. Oigan, pues los que tienen 20 años en el tribunal desde hace 20 años saben hacer teoría del caso, ¿eh? Oiga, doctor, pero ¿por qué ahora entonces resulta eso? Ya va la respuesta sencilla. ¿Quién hacía antes eso? El personal del tribunal. ¿Quién lo articulaba? El personal del tribunal. ¿Quién tenía el expediente? El personal del tribunal. ¿Quién no tiene el expediente o la carpeta? El personal del tribunal. ¿Y ahora quién lo tiene que hacer? Las partes. El problema de que lo hagan las partes es que durante mucho tiempo la defensa no se peleaba en proceso contra el MP. ¿Con quién se peleaba? Con el juez. Decía el MP, yo envié el expediente, la averiguación, el juez dictó la formal prisión, ¿eh? ¿Con quién se terminaba peleando el defensor? Con el juez, no con el Ministerio Público, ¿eh? Y decía el MP, yo no, dígale al juez, pues él lo dejó formalmente preso. Es más, ¿cuántos ministerios públicos se ponían a ver cómo se desarrollaban los autos y cómo se hacían? Nada, doctor, incluso vamos a ser sinceros, práctica anterior. Hasta usted le pedían, cuando salieron las USB, le pedían el auto de plazo constitucional para hacer las conclusiones acusatorias y agarraban hasta su propio modelito y se lo pegaban nada más. ¿Cierto o no? Eso que el Ministerio Público siempre hizo, ahora les estamos diciendo, hágalo, pero no lo lea, platíquenmelo. Y ahí es cuando les dijeron, todo es nuevo y tienen miedo. Último ejemplo, si quieren, de esto. Me acuerdo hace muchos años cuando era secretario de acuerdos, pues tuve la fortuna de pasar desde proyectista hasta proyectista de sala, juez y demás, que llegaba el expediente para tomar la declaración preparatoria. Ya le llamábamos, tomábamos sus generales, le preguntábamos si traía defensor, si no traía le nombrábamos uno, permitíamos que platicara con el defensor y después le decíamos, vamos a tomarle su declaración preparatoria, ponga mucha atención por favor en lo que le voy a leer. Señor fulanito de tal, a usted lo acusan del cuerpo del delito de homicidio calificado, tipo previsto en los artículos fulanito, fulanito, fulanito del Código Penal para la Ciudad de México. Y lo que dicen que usted hizo fue, el día fulanito de tal, siendo aproximadamente tales horas, ya le leímos. ¿Me entendió lo que le leí? Sí. ¿Qué desea declarar al respecto? Y decía siempre el defensor, no desea declarar, a usted no le pregunté a él. ¿Qué desea declarar? No desea declarar. Ah, ok. Y la duplicidad. ¿Han visto este esquema en el nuevo sistema? Si yo voy al 311… La formulación de la imputación contendrá el delito de que se trate, nombre jurídico, la calificación legal, el tipo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, el día fulanito de tal siendo aproximadamente la forma de intervención y la persona que los acusa. En el hecho que venía la forma de intervención y la persona que los acusaba. Y después de eso, de la formulación de imputación, ¿qué le preguntamos? Esta es la oportunidad que tiene usted para declarar. Me permito hacer de su conocimiento que si desea declarar… Oiga, que no es lo mismo que hacían en el sistema anterior, nada más que… Pues sí. Los que ustedes empiecen a revisar y comiencen a leer el código con estos ojos van a encontrar algo. ¿Qué? Por mucho, las estructuras se parecen a lo que teníamos antes. Y entonces, la clase de confianza el día de hoy terminó. ¿Por qué? Porque entonces ya tienen un hilo conductor de sus actividades diarias, porque todo esto ya lo saben hacer. Es solamente que lo lean de una manera diferente el código y se van a dar cuenta que conocen mucho más de las reglas del nuevo sistema de justicia penal de lo que ustedes realmente creen saber. Muchas gracias.